Ok, chiquillos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema que nos convoca hoy, vamos a verlo inmediatamente porque voy a compartir la pantalla, es principalmente lo que es la división celular o la mitosis. Y por supuesto que aquí yo estoy más que seguro que ustedes tienen algunos conocimientos ya previos en donde vamos a poder interactuar como de costumbre. Pero vamos primero que todo, cuando hablamos de mitosis y estamos hablando de división celular, pregunta, ¿qué es lo que se divide? ¿Qué componentes yo les dijera a ustedes? Supongamos que estamos en una especie de examen, por así decirlo, y hablamos de mitosis. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que hay? ¿División de qué? ¿Tiene alguna noción para más o menos saber a qué nivel estamos? División del material genético. Correcto, división de material genético principalmente, y por supuesto también al final división de lo que es la célula. Pero cuando hablamos de división de material genético, por eso quería más o menos tener claro a lo que nos ateníamos, vamos a hablar de que el material genético, por supuesto, en una célula eucarionte va a estar rodeado por una envoltura nuclear, como ven acá. Y es así donde vamos a empezar entonces. Vamos a hablar sobre lo que es la división celular, donde por supuesto vamos a tener una división de la célula, pero también vamos a tener obviamente una división de un material genético, ¿ya? En donde obviamente, como les dije recién, cuando hablamos de una célula eucarionte, vamos a tener una envoltura nuclear o membrana nuclear que va a estar por supuesto rodeando a nuestro núcleo. Y aquí vamos a empezar ya a nombrar algunas cosas que vamos a dilucidar en el transcurso de la clase. Vamos a hablar de una matriz nuclear, que precisamente es, por así decirlo, el citoplasma que va a estar rodeando al núcleo, esa matriz nuclear. Y también vamos a empezar ya a hablar de temas como la cromatina. Y vamos a la siguiente. Permítame ponerlo como prepete. Y cuando hablamos de la envoltura nuclear, nosotros ya vimos algunas cosas. Esta es una imagen. Antes de continuar, para su interés, esto está desarrollado tanto en el pan y agua como en el CARP. Cualquiera de los dos que quieran usar, está esta información, ¿ya? Para que profundicen ustedes más, para que lean y para que no solamente escuchen mi voz, sino que también puedan usar los libros. Ambos están en el aula virtual. Así que en particular, nosotros vemos acá, por ejemplo, que vamos a tener esta envoltura nuclear, que obviamente va a rodear el núcleo, y aquí están las partes, donde ustedes pueden ver que va a haber una parte más externa, por así decirlo, también una parte interna. Entre ambas membranas va a estar este espacio, pero lo que más nos importa por el momento es saber que toda la parte naranja involucra lo que es el citoplasma, por fuera de la membrana nuclear, y por dentro vamos a tener, por supuesto, ya esto que vamos ya a empezar a recordar, que es la famosa cromatina, donde vamos a ver que hay una heterocromatina, en este caso heterocromatina, va a haber una eucromatina, y vamos a explicar en qué consisten, pero también vemos que, por ejemplo, aquí hay un complejo o un poro que precisamente va a permitir el intercambio de moléculas entre un lado, entre el citoplasma y la matriz que está acá adentro, matriz nuclear. Profe, Y dentro, sí, dígame. a la envoltura nuclear también le puedo decir carioteca, ¿no? Sí, Ya, envoltura nuclear o carioteca. Ambas son correctas. Y en esta envoltura nuclear, como dijimos, hay un poro que va a permitir la movilización de moléculas. Y en particular, por ejemplo, vamos a estar hablando de las importinas, que precisamente son proteínas que van a ayudar a que las moléculas vengan desde el citoplasma hacia el núcleo, desde aquí hacia acá, van a importar. Y por otro lado, podemos tener también las exportinas, que obviamente, como su nombre lo dice, van a exportar material que va a ir desde el núcleo hacia el citoplasma. Cuando nosotros hablamos de material genético, hablamos de núcleo. ¿Ustedes por casualidad se recuerdan más o menos cómo eran los niveles de condensación del material genético? Recuerden, ustedes deben saber que, por ejemplo, el material genético de ADN en cada célula ocuparía 2 metros si nosotros lo extendiéramos. 2 metros en una célula. La pregunta es, ¿y cómo se distribuye esto? ¿Qué hace que no se enrolle? Lo veremos a continuación, pero ¿algunos de ustedes se recuerdan más o menos los niveles de organización que tenía
porque recuerden que hay ciertos niveles. ¿Se acuerdan por casualidad? Eran como 4 niveles, ¿no es cierto? O eran 5. No recuerdo ni siquiera yo más bien el número. Que se enrollaban en la Correcto, histona. Y dependiendo de cuánto exactamente. se enrollaban, llegaban a lo que es la cromátida. Primero era cromatina, después cromátida. Y Correcto, y antes después era el era con ese. nucleosoma. Antes de nucleosoma, y después la hebra de ADN sin enrollarse. Y cuando se unían dos cromátidas, ¿qué es lo que formaban? Que era como lo más Un visual. cromosoma. Un cromosoma, que es lo que finalmente veremos en la división celular. Pues eso más o menos es lo que tú bien dices acá. Así que muchas gracias. Tienen la razón, vamos a tener la cromatina, ya que va a estar ahí. Aquí, bueno, aquí está el dato que ya le acabo de dar, que si nosotros estiráramos esto, lo abarcaría alrededor de 2 metros en una célula. Por supuesto que comprenderán que una célula de 10 micrómetros que tenga un ADN de 2 metros, si lo estiráramos sería más o menos complicado. Para evitar esto, la cromatina esta se va a enrollar en las histonas que vemos acá. Vamos a ver a continuación mejor, pero como bien dice la compañera, esta molécula de ADN se va a enrollar acá, en estos octámeros de histonas. Vamos a ver cuáles son las que están participando, y va a formar lo que bien dice ella, que es lo que está acá, un nucleosoma. Entonces, ¿qué es lo que es un nucleosoma? Aquí está definido, va a ser este DNA más proteínas histónicas, y van a ser enrolladas de esta forma. Y por eso se habla que esta estructura de ADN, cuando la ven en microscopía electrónica de barrido, se ven como las cuentas de un collar, le dicen ellos. Y eso se debe a este enrollamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la molécula de ADN que se va a enrollar en este octámero de histonas y va a formar lo que se conoce como un nucleosoma. Y aquí tenemos otra imagen que trata de explicar exactamente lo mismo y con más colorcitos para que lo podamos recordar. Entonces, esto no está en ninguno de los dos libros, pero me pareció fácil lo extraje de otro libro, creo, pero ninguno de los que tiene usted, para que pueda ser más entendido, y porque lo muestra con colorcitos, entonces uno puede darse cuenta. ¿Y qué histonas pueden estar participando? Y aquí tenemos la histona 3, 4, la 2A y la 2B, y cada una de esas tiene un colorcito. En verde va a estar representando la molécula de ADN. Entonces, aquí podemos ver claramente que la molécula de ADN en verde se va a enrollar en estas histonas. ¿Cuáles? Las que acabamos de nombrar, ¿ya? Y luego se va a enrollar nuevamente. Y aquí ellos demuestran que esto es el famoso nucleosoma, que lo que era, ya lo dijimos, este DNA que se enrolla en las histonas. Espero que este dibujo les quede clarito. Por otro lado, fíjense por favor, está la histona 3, 4, 2A, 2B, pero aquí también está la histona 1. La histona 1, la importancia que tiene, que principalmente ayuda a mantener, por así decirlo, este sistema enrollado, y además ayuda a la unión con el nucleosoma que viene. Fíjense por favor. Entonces, tenemos las histonas que van a formar este octámero, la 3, la 2A, la 4 y la 2B, y a su vez también va a venir la histona 1 que se va a disponer en esta forma y va a permitir como que queden más apretaditos. ¿Ya? Como bien dijeron ustedes, ¿está bien la velocidad de la voz? ¿Hablo más lento? ¿Todo bien? Está bien, profe. Ok. Disculpe, ¿la H1 qué hacía? La histona La- 1. Mira, la H1, si te fijas, se dispone principalmente aquí por fuerita nada más, y le permite estar más compactadita, más apretadita, ¿ya? Para que no se escape. Y además permite, si te fijas, el nexo con la otra. Aquí hay una H1 y aquí también hay otra H1. La H1 no forma parte del nucleosoma propiamente tal, si somos más sinceros, ¿ya? Está como más por fuerita. Por eso, si te fijas en este dibujo, están el octámero nada más, y esta está por fuera del octámero, ¿ya? Y le permite, refuerza la organización. Permítanme ver si hay alguna consulta. No hay ninguna consulta. Entonces, como bien dijo la compañera, nosotros vamos a tener estos nucleosomas que obviamente se van a ir organizando. Fíjense, por favor, después finalmente nosotros vamos a formar las cromátidas. Las cromátidas que finalmente se van a unir, una cromátida que está acá, que estoy guiando acá, por medio del centrómero, se va a unir a la otra cromátida. Y vamos a formar los cromosomas. Es importante discriminar estas diferencias y tenerlas claras
para cuando pasemos a la clase que viene a continuación, perdón, la presentación que viene a continuación, ¿ya? Por otro lado, esto también es importante y por eso se los puse ahí para que lo puedan ver desde la misma presentación. Cuando hablamos de cromatina, vamos a tener dos tipos, por así decirlo, la dividen en una heterocromatina y una eucromatina. Heterocromatina, esta se va a mantener muy compacta, entonces no permite la expresión génica. Si está tan compacta, no permite que las enzimas que tienen que ver con la replicación del ADN o con la transcripción se puedan pegar donde tienen que hacerlo. Entonces, la diferencian de la eucromatina, que es la que está abajo. Eu, en latín, significa verdadero. Entonces, esta es la verdadera cromatina, por así decirlo. Y esta no está tan condensada. Entonces, esto permite que la RNA polimerasa pueda funcionar. Resumiendo, la cromatina la podemos dividir en dos, dependiendo si es capaz de ser expresada o no, que son la heterocromatina, donde está muy compacta. Y por favor, tratemos de interiorizar esto. Si está tan compacta, tan encerrada, no puede la ARN polimerasa ingresar para producir su función. Y por otro lado, tenemos la EU verdadera, la verdadera cromatina, entonces esta está más laxa, no está tan compacta. Como resultado, y aquí está, la RNA polimerasa puede ingresar a esta zona y llevar a cabo su función. A su vez, la heterocromatina se divide en constitutiva y facultativa. Constitutiva va a permanecer siempre compacta. Como resultado, si está compacta, el DNA que está ahí, el gen en particular que está ahí, no puede ser expresado, por lo tanto va a estar silenciado. Y por otro lado, hay una heterocromatina facultativa, que esta tiene la facultad de estar compacta o no, y en ese sentido voy enseguida a responder alguna pregunta. Esto es lo que puede pasar con respecto a los cromosomas X e Y. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del corpúsculo de Barr. Y mientras ustedes piensan en eso, y yo sé que lo deben haber escuchado, quizás se recuerdan, voy a ver quién hace una pregunta acá en el chat. Permítanme un segundo. Sí, en realidad a eso más o menos va, a la pregunta que me hacen en el chat. Debido a que está tan compacto, si yo quiero ingresar acá es casi imposible, porque está muy compacto, pero cuando está un poquito más laxa, yo soy capaz de ir a leer o la RNA polimerasa se puede unir en esa parte. En particular, a eso se debe. Y entonces, ¿algunos de ustedes se acuerdan, chicos, señoritas, damas y caballeros, del el corpúsculo de Barr? Si se recuerdan, los puedo ayudar con algo. ¿Está presente en hombres o mujeres? Ahí se acordaron. Pérez. Vamos, vamos. ¿Quién me habla? Francisca, tú puedes. ¿Te recuerdas? Corpúsculo de Barr. O sea, sé que es como algo que está solo en mujeres y no en hombres. Tiene algo que ver con algo sexual, ¿no? No me acuerdo, no puedo explicarlo. Sí, está bien, no te preocupes, pero fuiste un paso más adelante, cosa que también se agradece. Está presente solo en mujeres. No sé cómo se refiere como a que la enfermedad como que normalmente se expresa en el gen X, ¿no? No, primero que todo, no es una enfermedad, es algo normal que ocurre, no es una deficiencia. No es una enfermedad. Bueno. De Barr. Tienes razón que, por supuesto, cuando hablamos de estas modificaciones, cuando hablamos de mitosis, etcétera, vamos a tener algún momento enfermedades dependiendo de cómo se distribuyen los cromosomas. Vamos a tener, por ejemplo, si se distribuyen mal, trisonomía del 21. Vamos a tener, por ejemplo, aneuploidía, donde te pueden faltar algún número de cromosomas. Pero cuando hablamos del corpúsculo de Barr, es algo normal que pasa en las mujeres. Es simplemente aquí cuando la heterocromatina, en particular la facultativa, puede inactivar cierta parte del gen. Recordemos, por favor, que el cromosoma X, que es de las mujeres, y el cromosoma Y. Fíjense, la única diferencia es que aquí le falta una patita al Y. ¿Me hago entender? Entonces, con respecto a esa pequeña diferencia, el cromosoma X, que no puede tener dos tipos del mismo cromosoma. Recuerden que tenemos de mujer y de hombre. La mitad aportada por las mujeres, X, la mitad aportada por el varón. Sin embargo,
aquí va a haber un pedazo mayor, entonces eso no puede estar. Para evitar ese problema, va a haber una condensación de uno de los cromosomas, y ese es el corpúsculo de Barr, y lo podemos ver acá. Fíjense, por favor. En una célula, esto que está aquí está más condensado. Esos son los corpúsculos de Barr. Aquí también lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, finalmente, eso es lo que pasa, que hay una pequeña como inactivación, por así decirlo, de esa heterocromatina. Y obviamente estos corpúsculos de Barr los vemos solamente en mujeres. Si nosotros hacemos tomamos estas tórulas, la pasamos por la saliva y la analizamos en un frotis, por ejemplo, la extendemos en un portaobjeto, una de las formas de, yo podría decirle a un alumno, ok, esto pertenece a un hombre o a una mujer, y ustedes, si son capaces de ver, de darse cuenta de esta diferencia, pueden decir, esto corresponde a una mujer, porque fíjense, por favor, aquí hay un corpúsculo de Barr. ¿Ok? Y ahí están marcadas con la flecha. ¿Esto qué es lo que es? Principalmente, antes de pasar a eso, yo sé que ustedes también se recuerdan. El cariotipo. ¿Se recuerdan qué era el cariotipo? Que aquí ya les mostré una imagen, entonces para que la refuercen. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática? Entiéndase por célula somática todas aquellas de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales. ¿Se recuerdan cuántas cromosomas tiene una célula somática? 23, 44. Uno de los dos. 46. 46. 2N igual 46 cromosomas. Eso es una célula somática, en donde obviamente tenemos las células sexuales, donde 23 van a ser aportadas por el varón, 23 por la dama, y vamos a llegar al número de 46, y eso es correcto. Entonces vamos a tener, aquí están los cromosomas ordenados en un cariotipo, donde podemos ver que hay 23 pares de cromosomas, multiplicado por 2 son 46, 22 pares son similares, y después llegamos a la diferencia que va a ser un cromosoma X y el otro va a ser un cromosoma Y, que obviamente varón, dama y varón respectivamente. ¿Ya? Entonces, el cariotipo, número de cromosomas por célula, en nuestro cuerpo somáticas son 46, ¿ya? De los cuales mitad varón y mitad aportadas por la dama. ¿Ya? Y las células sexuales van a tener, por supuesto, 23, pero ese es tema de la próxima presentación, que es la meiosis. Hoy día vamos a hablar de mitosis y cómo se produce la división de estos cromosomas, cómo aumentan en la síntesis y después cómo se dividen para tener dos células hijas idénticas. ¿Alguna consulta hasta el momento? Permítame ver el chat, no hay nada. Esto, como ustedes ya saben, está con amarillo. Eso significa que es una pequeña tarea para ustedes, no nada muy complejo. Simplemente ustedes tienen base cómo estudiamos nosotros la replicación la transcripción, y la idea ahora es que ustedes se interioricen más respecto a la replicación del ADN. Eso se lo dejo a ustedes, no es muy complejo. Van a tener que hablar ahí sobre lo que respecta a les doy algunos datos que ustedes yo sé que los manejan, así que no es muy complejo. Aquí van a tener que, por supuesto, referirse a lo que es la replicación semiconservativa, que estoy seguro que ustedes saben a qué se refiere, y les pregunto enseguida, ¿qué es lo que se refería a la semiconservativa, la replicación del DNA semiconservativa? Porque incluso nosotros lo hablamos en algún momento. A mí no me lo pasaron así en el colegio. ¿Perdón? No me lo pasaron así en el colegio. No, pero yo sé, quizás no te dieron el nombre, pero ¿cómo se replica una hebra de ADN? ¿Cómo lo hace? Y lo hablamos cuando hablamos del COVID, de la replicación, ¿se acuerdan? Se replica de otra célula, o sea, de otra hebra de ADN, ¿o no? Por eso es que se dice que es semiconservativa, porque va desde ahí, ¿o no? Sí, sí. Recuerda que cuando yo estoy hablemos de COVID, solamente para dar de la famosa PCR, la reacción en cadena de polimerasa, que eso significa en español. Profe, con lo de la replicación del ADN, esto de semiconservativa es que se replica una hebra y la otra se conserva. Correcto. Sí, exactamente, eso es. Vamos a tomar una muestra de una persona, de nuevo por la tórula, se lo toman nasofaringio, toman la muestra, la guardan, vamos a tener una molécula de ADN ahí. Nosotros para hacer el PCR, vamos a tener que usar oligonucleótidos. Tú compras un kit donde vienen las adeninas, timinas, guarinas, citosina, etc.
Entonces lo que hace es, tienes tu doble hebra. Aquí está permíteme. Aquí está la doble hebra, que esto me acuerdo que yo lo hice cuando estaba en la primera clase y que ustedes no me veían. Aquí está la doble hebra de ADN, ustedes saben que es como una escalera. Lo que nosotros hacemos, vamos a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, estas hebras están juntitas, se separan. Y después, tanto esta hebra como la que está acá separada va a servir de molde. Por eso se llama semiconservativa. Esta sirve de molde, donde se van a unir adenina o timina según lo corresponda, y esta también sirve de molde, donde se van también a unir adeninas o timinas según corresponda. Y así que lo que pasa después, nosotros disminuimos la temperatura en nuestro PCR, en nuestro ensayo, esto se hibrida nuevamente. Pero teníamos una molécula de ADN, pero ahora si se fijan, tenemos al doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Esta molécula de ADN que tenemos acá, más esta que se volvió a copiar, hacemos lo mismo, aumentamos temperatura, se abre la hebra, se añaden acá y se empieza a aumentar. Es decir, nosotros por eso desde una mínima cantidad de muestra, nosotros amplificamos la muestra, que es lo que haces tú en PCR, amplificas la muestra n veces para poder después pesquisar la molécula de interés. Alguien me hizo una pregunta acá en el chat, permítanme disminuir esto. Igual no me lo pasaron. Ok, está bien. ¿Profe? No, igual lo vamos a, no se preocupen, igual nosotros lo vamos a conversar. ¿Quién me habla? Yo que tengo una duda, pero es sobre algo que tiene que ver justamente con eso, que es una Dígame. ciencia que trabaja con la replicación del ADN. Creo que había ingeniería, algo así, que estaban estudiando de que cuando hay sectores del ADN que se pueden cortar y con eso evitar la expresión de enfermedades. ¿Estaban Sí, estudiando eso? sí. ¿Eso es posible? Sí, o sea, eso es la última técnica. La técnica se llama CRISPR-Cas. Y si estás interesada en si tienen Netflix, les recomiendo a todos ustedes, porque yo sé que en Es parte... que hacen perros fosforescentes. Es correcto, exactamente. Entonces, En Netflix, para el resto, ya veo que tú la viste, la serie se llama Unnatural Selection, Unnatural, es decir, no natural, selección no natural, en donde tú puedes editar los genes. La serie está muy buena, muy, muy interesante. Y yo de dije, no es hecho, imposible. Puede ser claro, ficción y por eso le pregunté. no, sí es posible. Ahora bien, si te fijas, más allá de lo que diga la serie Netflix está documentada, ahí salen investigadores. De hecho, una de las investigadoras que sale ahí, no sé si la viste tú, hace poco salió en la prensa chilena, que es una de las investigadoras que está tratando de generar una vacuna, porque ella también estaba buscando una vacuna, si no me equivoco ahí. La verdad, no me acuerdo, profesor. Fue hace Ya. rato y me llegó a la mente así. Sí, pero resumiendo, yo de verdad, ahora que estamos en pandemia y de repente si están aburridos en la casa no tienen nada que hacer ya que tenemos que estar encerrados, les recomiendo la serie que dice la compañera, se llama Unnatural Selection, y obviamente me imagino que está con subtítulos en español también, ¿verdad? No sé, ¿cómo la viste tú? ¿Tiene subtítulos en español o Sí, no? tiene subtítulos en español ahora, porque yo la vi como el año pasado. Ya. Entonces, bueno, tiene subtítulos en español, así que se la recomiendo muchísimo. Es serie, no es mentira lo que se está haciendo ahora. Hoy en día no es tan simple como llegar y eliminar una enfermedad, eso no hemos llegado a ese nivel, pero a eso es lo que busca, y sin duda que esa va a ser la medicina del futuro. Hace rato que se está diciendo que en el futuro probablemente los médicos como los conocemos hoy en día no van a existir. Es probable que un médico, obviamente, estudie medicina, pero después se especialice en esta edición de genes, porque no vas a necesitar una pastilla para curar una enfermedad, simplemente la vas a curar desde antes. Vas a ir, te vas a meter a los genes, vas a cortar la secuencia que da la fibrosis quística, vas a cortar lo que requieras cortar y no va a tener ningún problema. Así Pero, que, profesionales como nosotros nos podemos especializar en ese tipo de ciencia. claro, por supuesto. Ah, Claro. mire. Claro, tú te puedes especializar. A ver, yo no sé en Chile a qué nivel están. Por ejemplo, dependiendo del campo en el que haya, tienes que irte al extranjero. Cuando yo estaba antes de entrar a la universidad, yo tenía un compañero que quería estudiar genética, ingeniería genética. Y la ingeniería genética aquí en Chile en ese entonces no existía. Ni siquiera sé si existe hoy en día como tal una ingeniería genética como carrera. O por ejemplo, donde yo fui a Alemania, yo estudiaba biomateriales y aquí en Chile no está el doctorado en biomateriales. No está, pero en Alemania sí está. Entonces, así como te digo, si tú lo puedes hacer cuando termines, tú te puedes hacer un doctorado y tendrías que irte a
a una universidad en Cuando acabe la pandemia. Ahora bien, esa técnica es súper nueva, tú puedes leer más, creo, no recuerdo bien la fecha, me falla un poco la memoria, pero esa técnica fue galardonada con el Nobel. Sí, pero pasa que eso no estaba estudiado en universidades antes, sino que lo hacía, por ejemplo, el tipo que lo estudiaban unos perros, y era bien asquerosa la táctica, pero lo estudiaban en perros y habían otros que lo estudiaban en otros animales, así No, que no, no, es que el perro si quería estudiar los espermatozoides no te quedaba otra forma. podía tomarlo de otra forma y no. Bueno, no, yo creo que te estás confundiendo. Lo que pasa, lo que hacían ellos, y bueno, para los chiquillos de nuevo, traten de verla, es que ellos lo que querían era democratizar esto, porque finalmente, de hecho yo, bueno, voy a contar una incidencia, pero lamentablemente no se va a poder hacer. Yo estuve averiguando para comprar eso y para hacer ese práctico con ustedes. Pero, profe, El igual lo práctico. hace por cámara. Porque recuerda que este chico tiene el práctico y yo averiguaste el precio, valía menos de 100.000 pesos, incluso estaba tratando de averiguar y cómo pedirlo, porque hay cómo pedirlo. Y lo que quiere hacer él es que nosotros, esta técnica obviamente es muy compleja y todo, y se hace en universidades, por eso ganó un Nobel, pero él quiere democratizarlo, y eso lo Sí, podríamos pero hacer, es se que él podría tenía su hacer. propio laboratorio. Por Sí, eso decía, no se practicaba en la universidad. Ellos tenían como, la gente que lo estudiaba tenía su laboratorio en casa, tenía un libro de biología y con eso hizo ciencia. había uno Entonces, que ni siquiera era biólogo. sí, entonces por eso decía, ahora está en la universidad, igual fue como hace poco, por Sí, eso. pero el problema está que obviamente si tú viste mal la serie y con esto vamos a, yo creo que lamentablemente, bueno, no sé si los chiquillos estarán interesados, pero como a lo mejor no entienden lo que estamos hablando, es como, vamos a tener que parar el tema aquí, pero muy interesante. El punto es que la ética, la bioética ahí, porque se podría hacer, pero ellos estaban en el límite. De hecho, había uno que quería curarse el SIDA y de hecho se inyectaba algo, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque para los demás chiquillos no se manejan, pero de nuevo gracias por la aclaración. Recomiendo mucho a todos los compañeros ver esa serie si tienen acceso a Natural Selection. Así que vayan por favor y Pero, veanla. profe, Mucho. ¿Quién me habla? ¿Francisca? había un científico chino, creo que era, que pudo lograr que nacieran bebés de una madre con SIDA sin SIDA, pero como que igual lo habían Es que como justamente lo negado por nombramos por eso, que esa ciencia tan complicada va en un proceso tan simple como la replicación del ADN o el cortar una hebra Ciertas de partes. ADN. Sí, entonces por eso lo había nombrado lo de la replicación del ADN, porque es una ciencia así como compleja. Lo puede hacer un granjero con algo tan simple como la replicación del ADN. Sí, Disculpe, profesor, pero dígame. también había otra manera de hacer que la madre no transportara el virus, digamos, del SIDA hasta el niño, que era cortando el cordón umbilical antes de que pasaran como el material genético en sí de la enfermedad, y antes que la mamá dé de mamar, la apartan y después la mamá no podía amamantar al hijo. Sí, eso es cierto. De hecho, hoy en día, muchas gracias. Bueno, veo que están interesados. A mí la clase, si podemos interactuar y ustedes me traen ideas, nosotros hablamos, no tengo ningún problema. Pero sí, como ustedes bien dicen, hoy en día también hay algunas, no recuerdo ahora ninguna enfermedad en particular, pero tú puedes hacer algunas operaciones a los fetos, incluso cuando están como fetos, y para evitar algún problema futuro. Y resumiendo, es estas CRISPR-Cas son verdaderas tijeras genéticas que tú cortas ciertas secuencias que están dañadas y en teoría la técnica no es tan compleja, pero la complejidad, chiquillo, y nosotros también vamos a hablar en el futuro, que también puede ser uno de los temas que toquemos, es la bioética. La pregunta es si éticamente hablando es recomendable. Por ejemplo, ustedes pueden saber que en Estados Unidos hace 10 años quizás más, eh, tú puedes elegir si quieres tener un bebé en probeta, como quien dice, si quieres que sea rubio, de ojos azules, con qué coeficiente intelectual, etcétera. O sea, estamos hablando de, imagínense que finalmente nosotros seamos capaces de generar hijos a nuestra medida. Pero, profe, por ejemplo, Eh, ese tipo de como cortar el ADN y cosas así serviría para arreglar enfermedades como el síndrome de Down. Que ellos tienen como un algo más que nosotros, o sea, como un cromosoma, o algo así tenían más que nosotros. Sí, el síndrome de Down se basa cuando se está produciendo la mitosis, siempre tienen que dividir, tal cromosoma unido y tienen que dividirse. Entonces, en algún momento, en vez de dividirse, se va uno completo. Por eso hay una trisonomía, específicamente en el cromosoma 21. En vez de haber dos, va a haber tres. Y eso es el síndrome de Down.
En teoría, según lo que dicen con esta famosa técnica, que veo que están bastante interesados en el futuro, yo creo que podríamos leer un paper y hablar más al respecto, porque bueno, eso lo podemos No, conversar. pero profe, sí, es súper interesante porque también está lo de este síndrome del superhombre, que son como asesinos seriales y un problema justamente en la replicación y que se forma, hay creo que una trisomía también, o algo más, tienen un X y Y, y se vuelven asesinos seriales, entonces no todos los asesinos seriales son asesinos seriales porque quieren. Sí, eso también es Una sumamente discapacidad genética. Eso también, estudiaron a más de 1000 asesinos en serie y querían saber qué es lo que los hacía malos, porque incluso hablaban con un asesino en serie y le decían, ok, ¿a ti te gustaría salir libre? No en ese programa, en otro. Y él decía, la verdad es que yo prefiero estar acá, porque si a mí me sueltan, yo voy a salir a matar gente. Y entonces las personas decían, pero ¿qué pasa en estas personas? ¿Tienen algo raro? Y obviamente como investigador, alguno se preguntó, ¿tienen algo diferente? ¿Por qué un pequeño porcentaje, da lo mismo lo que hagamos, no se va a reformar? Tienen algo en su cerebro y le hicieron tomografías, resonancias magnéticas, etcétera, y se dieron cuenta que hay una parte del cerebro que ellos la tienen más delgada. Es decir, como tú bien dices, finalmente son asesinos en serie, pero no porque principalmente quieran, sino que Es por porque la tienen trisomía. algo correcto. También, por ejemplo, se ha descrito a estas personas que les gusta lanzarse desde los helicópteros, desde los aviones, de volar como aves, que incluso un chileno, no sé si era un chileno que falleció, que era como la ardilla, que le decían a la ardilla, que se tiraba así como sin paracaídas, o sea, con paracaídas, pero volando y pasaba por una especie de arco. Y lamentablemente calculó mal y se pegó. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hay personas que les gusta tanto estas cosas extremas? Y se ha descrito que hay un gen que le llaman el gen extremo. Porque a mí no me gusta hacer eso, porque corro en riesgo mi vida, pero ellos lo tienen, entonces les gusta y lo necesitan. Y tienen un gen y le llaman el gen extremo. Le encanta eso. Es decir, genéticamente hablando, hay muchas cosas que Profe, son sumamente interesantes. justo Dígame. con lo del superhombre, ¿por qué las mujeres cuando expresan XXI, porque creo que se Enfermedades le así. llama, sí, ¿por qué no? Bueno, perdón, creo que es XXX, algo así es, pero es una trisomía. ¿Mm? ¿Por qué no es como el hombre que es los superhombres tienen aspecto muy masculino y no es que les falte así como, no es que tengan discapacidades mentales, pero las mujeres cuando tienen esa trisomía tienen discapacidades mentales? Entonces, ¿por qué se pasa eso y el hombre no? Mira, primero que todo lo de los superhombres, no me he interiorizado mucho en el tema, así que, porque lo que yo he visto de superhombres es cuando se inyectan en testosterona. Obviamente que es distinto a lo que tú estás hablando. Y respecto a la trisonomía en general, tienes que entender que eso no entra en la normalidad. Espero que no suene raro también decir normalidad, porque aquí entramos a la definición de qué es normal y qué no. Pero bueno, en teoría hablamos del cariotipo y nosotros debemos tener un par de cromosomas apareados, madre, padre, etc. Todo lo que sea o cromosomas de más o cromosomas de menos va a tener consecuencias. Es que mi pregunta es que Inevitable. ellos liberan mucha testosterona con ese trisomía de X y Y, pero las mujeres que tienen la trisomía, que es para el otro lado, que se supone que ellas liberan más como progesterona, o sea, son mujeres Superhembras. ¿sí? Eh, ¿Por qué las vuelve con déficit mentales y el hombre el exceso de testosterona no? No tengo idea, no he llegado a leer al respecto. Y lo podemos Ya, lo analizar, profe, respóndame. no tengo la respuesta a eso. Lo podemos analizar cuando hablemos de meiosis, que principalmente ahí donde podemos ver estas diferencias. Y como te digo, vamos a poder tratar de discutir eso. Y lo del superhombre, el programa que tuviste o donde lo viste, no sé si es lo mismo que yo vi, que era el superhombre, pero por testosterona, que es totalmente distinto. No, Bueno, profe, lo vi en el lab, no, ¿lo no viste? fue ¿Lo viste en dónde, perdón? en un lab. Ah, ok. Permíteme. Déjame ver esto y para ya continuar, porque obviamente estamos muy entretenidos, pero lamentablemente muchos chiquillos no han visto, muchos compañeros no han visto la serie. Permítame ver acá. Entonces, en serie codificada, unnatural selection, yes. Unnatural, esa es la forma en la que se escribe, unnatural selection, para que lo busquen, para que lo lean ahí lo busquen en Netflix, lo compartan y son como 6, 7 capítulos, son sumamente interesantes.
Y lo del ADN recombinante, bueno, ahí lo que hacemos es, nos estamos desviando un poco el tema, permítame verla ahora, ¿ok? Lo del ADN recombinante no se basa principalmente en editar de esta forma, ¿ya? Pero lo único que puedo decir, por ADN recombinante incluso se está haciendo hace tiempo la producción de algunas hormonas que no estaban disponibles se hacen por ADN recombinante. Pero eso, como les digo, se escapa un poquito más aún del tema, así que ahora vamos a tratar de volver, de volver un poquito. Estuvo muy interesante, sí, pero vamos a tratar de volver. Bueno, resumiendo, chiquillos, la replicación del DNA es parte de ustedes para que le echen una mirada. Está tanto en CARP como Pero ¿eso no es una tarea que hay que enviarle a ustedes después? ¿O no, solo lo investigan por cuenta propia? no, pero deben saberla, sí, es importante, la vamos a discutir y por supuesto también la vamos a evaluar. Así que para que sepan, y obviamente solamente les doy algunas cosas para que la tengan en mente y para que pongan detalle, más atención, son lo que obviamente la semiconservativa, que es lo que acabamos de hablar, obviamente van a tener que ahí aprender sobre la ADN polimerasa, que es lo que hace, etcétera, fragmentos de Okazaki, y por supuesto la reparación del ADN, pero ahí se los dejo para que ustedes le echen una leída. ¿Ya? Recuerda también, aprovechando que estamos en esta parte donde paramos un poquito para lo que es la pequeña tarea, es que el viernes tenemos nuestra clase con el profe de Alemania, ¿ya? Para que se lo recuerden. No vamos a cambiar el horario, lo acordamos con él tal como corresponde, de 12 a 1, en 1 hora, 45 50 minutos de exposición, más preguntas, por si acaso, ¿ya? Para que ahí lo tengamos presente. Vamos a seguir entonces, chiquillos. Pregunta, ¿esa clase del viernes es sobre el cáncer? ¿Perdón? La clase que tenemos con el profe de Alemania, ¿de qué tema era? Sí, pues el cáncer. Principalmente el cáncer. Él va a hablar principalmente del cáncer, pero desde la parte de los biomateriales. Es sumamente interesante y, por ejemplo, como les decía, yo no creo que en Chile estén haciendo esa investigación. Así que, porque usan un biomaterial para simular un cáncer, pero no les voy a dar más detalle porque ahí lo tendrán ustedes. Por supuesto, yo también voy a estar. Ok, chiquillos, vamos a continuar entonces para que no nos pille la máquina. ¿Quieren hacer un descanso ahora o seguimos con lo que es la mitosis? Ustedes me dicen, porque yo sé que a veces se cansan y todo el cuento. Yo por mi parte puedo seguir, pero ustedes díganme si quieren descansar ahora o quieren Descanso, seguir. profe, descanso. ¿Mm? Descanso. Descansemos entonces, 10 minutitos. ¿Ya, chiquillos? Pero profe, antes de seguir con la mitosis, ¿puede hablar un poco de la replicación del ADN, tal cual un poquito, un resumen para después tenerle el hilo cuando veamos los libros? Mira, lamentablemente, dado el tiempo y todo el cuento, si no, no vamos a terminar nunca. No, te voy a dar, como te digo, las directrices, pero no te preocupes porque, como te acabo de dar las directrices, ya sabes más o menos dónde tienes que ir. Y eso es lo primero, el capítulo no es largo, segundo. Y lo tercero es que, de nuevo, tú sabes que yo acá siempre cuando doy una tarea, después la conversamos. Así que después vamos nosotros a entrar al área chica, pero también quiero que ustedes hagan el ejercicio de primero ustedes leer y después yo apoyar, la inversa. ¿Ya? Perfecto, profe. ¿Te parece? Sí. Ya, entonces, chiquillos, ya que ustedes piden un poquito de descanso, vamos a ir a descansar un ratito y volvemos en 10 minutos, así que voy a parar la grabación. Vayan a tomar un cafecito, yo también haré lo mismo. Ok, chiquillos, nos vemos al ratito. Entonces, bueno, después de este pequeño descanso, vamos a continuar. Nosotros estamos... Perfecto. Sí, dígame. Le preguntaron por el chat si lo podía escribir el nombre. ¿De lo que está en inglés? Sí. Sí, no hay problema. Déjame abrir de nuevo el celular porque cuando estoy con ustedes lo pongo en modo avión para que nadie nos moleste. Y lo tengo ahí como YouTube. Está en inglés y no sé si está en subtitulado. Pero sin duda ustedes pueden encontrar más cosas. Déjenme... Aquí se llama NERD. Physiology. Dice coma, NCS, NERD, Injury. Eso es una clase que habla, no la he analizado, la busqué ahora mientras estaba viendo, yo vi otra más cortita, más específica del cono de crecimiento, pero esta podría dar cosas interesantes sobre la lesión medular.
hay personas que les interesa mucho ese tema, así que ahí pueden ahondar un poquito más. Y en YouTube sin duda pueden encontrar algo. Y la misma compañera dijo que encontró también algo ahí en español. Así que si quieren ahondar más en el tema. Ahora, obviamente nosotros no vamos a ahondar más en el tema, la idea es que ustedes ahí tengan ya alguna noción. Recuerden que también más adelante van a tener el tema de sistema nervioso con el doctor en neurociencia, entonces ahí también con él pueden abordar más temas y yo también le puedo decir si le interesa, porque él me pregunta qué cosas, cómo delinearlo, y si le interesa ese tópico, yo también le puedo dar una llamada y decirle, oye, trata de meterte por este tema también. Así que háganmelo saber, ya sea por el chat o me lo dicen y podemos decirle que haga alguna slide quizás respecto a eso, alguna PPT. Ok, dicho eso, vamos a continuar. Permítame poner modo avión nuevamente. Aquí estamos, modo avión. Vamos a continuar entonces, después de este pequeño descanso. Vean lo de la prueba. Como les dije, el sábado también es una opción, no, a mí no me complica. El viernes en la tarde, después de la clase, también es una opción. Simplemente piensen eso, tienen tiempo aún, lo podemos conversar ya definitivo el viernes, para ya definir la fecha, obviamente en base a lo que ustedes me digan. Vamos entonces, chiquillos, a continuar con lo que es el ciclo celular. Después de este pequeño descanso, yo tengo una pequeña duda. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuando hablamos de ciclo celular, principalmente cómo se divide? Yo sé que ustedes tienen algunos conocimientos, nunca me han defraudado por lo demás, así que los escucho. Ayúdenme, por favor. Construyamos esto en conjunto. Cuando hablamos de ciclo celular, ¿qué se les viene a la mente? ¿Se recuerdan de más o menos las fases, las divisiones? ¿En qué consiste? Y que la célula el ciclo celular es cuando se prepara para la división, ¿no es cierto? El ciclo celular tiene dos partes en particular. Y La una parte G1 y es G2, ¿no? y sí, pero eso es una parte del ciclo celular que se llama, eso antes de la Interfase. interfase. Entonces el ciclo celular, muchas gracias Samuel, lo vamos a dividir principalmente en dos, en lo que es la interfase y la mitosis. ¿Ok? Y como bien dice la compañera, G1 es una de las etapas de ¿cuál? ¿De la mitosis o de la interfase? Interfase. Interfase. ¿Cuáles son las etapas de la interfase? Ayúdenme. G1. G1S y G2. G1S y G2. Y hay otra también, ¿cuál es? Que E0, que es está la cero. neurona. Perfecto, que algunas células lo hacen y quedan en un estado ahí más o menos congelado, ahí, stand-by. Entonces, vamos a ver, resumiendo, vamos a tener el ciclo celular y como pueden ver acá, le agradezco como siempre su participación, vamos a mover esto un poquito, y esto más o menos la división de lo que es el ciclo celular, que involucra no solamente la mitosis, que está por acá, sino que también involucra todo lo que es la interfase. Ahora bien, si en honor a la verdad, la mitosis es como lo que más realce se le da, sin embargo la célula pasa la mayor cantidad del tiempo en interfase que en mitosis. ¿Ya? Eso es importante. Así que, y de hecho aquí lo trata de graficar, mientras prácticamente toda esta circunferencia está abarcada por la interfase, la mitosis abarca solamente un pequeño trozo. Entonces, cuando hablamos de el ciclo celular, vamos a hablar de algunas fases que ustedes bien la nombraron. Una de ellas, dentro de la interfase que estamos rodeando acá, es la G1, en donde la célula, les traduzco para que no tengan problemas, principalmente lo que hace es, esta es la primera etapa de crecimiento, dice ahí, voy a hablar lento para que no nos perdamos, pero de nuevo, esto está en CARP y Paniagua, así que pueden entrar en más detalle. Solamente que esta imagen me gustó más que las que tenían allá. En donde en una sola imagen podemos decir que aquí en G1 hay una etapa principalmente de crecimiento y hay una actividad metabólica normal, por así decirlo. Después, si seguimos en la interfase, como pueden ver aquí, todo esto, vamos a tener una fase S, que tiene que ver con una fase de síntesis o también se le conoce como fase de replicación del DNA. ¿Ya? Fase S, síntesis o replicación del DNA. Posteriormente, nosotros vamos a ir a la fase que se conoce como G2, que aquí de nuevo hay una segunda fase de crecimiento, y aquí ya nos preparamos para lo que es la división celular o mitosis. ¿Ya? G1, S, G2. G1, primera fase de crecimiento, S, síntesis o replicación del DNA, fase de síntesis, replicación del DNA, o duplicación como resultado, y G2,
vamos a tener otra fase de crecimiento ya y nos vamos a preparar para ir a la mitosis. Por su parte, la mitosis la vamos a dividir principalmente en 4. Hay algunos libros que hacen más distinciones, pero a mí me gustó, por eso la saqué. Por ejemplo, en CARP hablan de profase, prometafase, metafase, y lo único que hacen es complicar un poco más la cosa y en vez de simplificarla. Esto es más general y se llama profase, metafase, anafase y telofase. Y en algunos libros también empiezan a subdividirlo, como les digo, entre profase y metafase hablan de una prometafase, en anafase antes de telofase hablan de una anafase temprana y una anafase tardía, y así sucesivamente, pero la verdad es que lo único que hacen es complejizar un poco más, algo que no debería por qué complejizarse tanto. Así que me gustó más esta imagen y creo que es bastante clarificadora. Seguimos entonces. Déjenme eliminar esto acá. Y aquí lo único que yo hago es principalmente traérselo. Esto no está en ninguno de los dos libros, pero lo que hace es principalmente entrar un poquito más en detalle de lo que pasa en las etapas, ¿ya? G1, G2, S y G0, ¿ya? Y aquí está, como ustedes pueden ver, un poquito más explicado cada una de las etapas. Entonces, vamos, por ejemplo, como siempre, aquí, G1, todo esto. Después vamos a tener la fase de S y la fase G2. ¿Qué es lo que pasa en G1? Aquí está. La célula va a incrementar el tamaño. Va a producir mayor síntesis de proteína. Y aquí también van a haber importantes checkpoints o puntos de control, ¿ya? Que vamos a ver a continuación en qué consisten. No más que en qué consisten, en base a qué se deben, ¿ya? Recuerden que estos puntos de control son importantes porque si hay problemas vamos a tener una enfermedad como el cáncer, que es lo que va a hablar el profesor desde Alemania y que por supuesto nosotros no vamos a entrar tanto en detalle. Pero ahí tenemos más o menos lo que pasa en la etapa G1. Por otro lado, tenemos la etapa fase S, que es donde va a haber aquí la duplicación del DNA, y aquí está bien explicado, pero para quienes tienen problemas con el inglés, yo les voy traduciendo y hablando lentito para que no se nos pierda nada. Vamos a tener aquí... Sí, por favor, dígame. Entre G1 y S, ¿dónde está como el mayor problema de lo que es el cáncer, ¿no? O sea, el control de replicación, ya la replicación va exagerada para producir células con defectos que llegan al cáncer, ¿no? Es importante que el cáncer tiene varios checkpoints y no solamente ocurren entre G1 y S, ocurren, por supuesto, y ahí hay un primer checkpoint, y eso es importante manejarlo, pero también entre G2 y mitosis también hay checkpoint. Y en algunas hay sobreexpresión de algunos genes, en algunas hay una depresión de otros, entonces eso hay que tenerlo claro, que los checkpoints son principalmente en esas dos partes, pero tú tienes razón, en G1 es uno de los principales también. Pero si te fijas acá, como vamos por parte, aquí tenemos la fase de síntesis, que ya explicamos lo que era, pero también vamos a G2. Aquí la célula, como dice ahí, va a continuar creciendo y produciendo nuevas proteínas que van a ser requeridas para la división, y vamos a ver cuáles son. Al final de este proceso también hay un checkpoint. Entonces tenemos uno, como bien dice el compañero, entre G1 y S, pero no es el único. Tenemos otro también en G2. Entonces ahí se va a hacer un checkpoint y se va a decir, ok, esta célula está en condiciones de seguir a mitosis o no, porque si no está en condiciones puede haber problemas graves como por ejemplo cáncer. Entonces ahí hay otro checkpoint, ¿ya? Y también acá explica también que algunos tipos de células van a ir a lo que es G0, ¿ya? Ellas dicen que algunas veces cuando una célula deja el ciclo y renuncia a la división, renuncia a la división. Esto puede ser un arresto temporal, y en algunos casos pasa con células del hígado. Ustedes saben que el hígado, si por cirugía nosotros cortamos un trozo del hígado, el hígado está en stand-by, si nosotros cortamos un pequeño trozo del hígado, el hígado se regenera. ¿Ya? Entonces tiene esa capacidad. Y eso se debe a que hay algunas células que van a permanecer en este estado de G0, de stand-by, por así decirlo. Y si seguimos con la traducción, dice que las células que han alcanzado este estado de desarrollo y no están disponibles para dividirse. También otras células que hacen eso son las células del sistema nervioso, del cerebro, que ya dice,
will no longer, que ya no se dividen. Will no longer, que ya no se dividen. Recordemos que aquí hay que hacer una salvedad que no voy a entrar en detalle porque lo van a hablar con el profesor de neurociencia, que durante muchos años se dijo que las células del sistema nervioso central, en particular del cerebro, no se dividían. Sin embargo, se descubrió que hay células madre también presentes en el cerebro. Por lo tanto, hay una pequeña cantidad de células madre en el cerebro que sí son capaces de dividirse. Ojo, una pequeña cantidad, no están en todos lados, ¿ok? Sigamos entonces. Antes de seguir, ¿dudas? Consultas, creo que no lo dije tan rápido para que no se perdieran en la traducción. Si tienen alguna duda, si se perdieron en algo, por favor, háganmelo saber y no tengo ningún problema en repetirlo, ¿ok? Díganme, por favor. Al parecer no hay ningún inconveniente. Vamos a seguir entonces. Ya saben entonces, interfase, las fases que corresponden, qué es lo que sucede en cada una de ellas, y también, por supuesto, la famosa mitosis. Y aquí vamos a ver que hay ciertos tipos de control del ciclo. ¿Ya? Entonces aquí lo que nosotros tenemos va a ser importante algunas proteinasas. Pero quiero que veamos acá. Fíjense, por favor, este es un esquema, me pareció muy interesante y fácil de entender. Esto es lo que va a intercalar entre interfase y mitosis. Interfase, mitosis. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo? Pasa por una interfase, se llega a mitosis, otra interfase, otra mitosis, etc. Entonces, aquí lo que va a formar parte, la entrada en la mitosis se inicia por una proteína, un factor promotor de maduración, el MPF. Recuerden, por favor, que esto yo lo saqué de un libro en español, pero aún así las siglas están como corresponde en inglés. Entonces, esto se vería de aquí hacia allá. ¿Ya? El factor promotor de la maduración. Algunos le llaman factor promotor de la mitosis. ¿Ya? Pero eso es. Y está acá. Entonces, ¿qué es lo que nos explica este sistema? Que está bastante claro. Aquí está en estado bajo, o prácticamente sin mayores cambios. Pero fíjense, por favor, cuando termina la interfase, este factor tiene que empezar a aumentar. ¿Ya? Entonces ahí se ha descrito que ese factor es importante y da una señal. Entonces la célula ahí sabe si tiene que entrar a mitosis o no, ¿ya? Porque empieza a haber un aumento de este factor. Este factor de promotor de la maduración, o también conocido como factor promotor de la mitosis. ¿Ya? Entonces, si ven, está normal, en la interfase, esto es mitosis. Estamos haciendo la analogía con esto. Interfase, no pasa mucho, pero al final de la interfase empieza a expresarse más. Entonces, se produce la mitosis. Después tiene que bajar, luego la interfase, mitosis, y eso es lo que pasa con este factor. Por lo tanto, este factor es sumamente importante en este proceso. Pero no es el único. Ahora, yo sé que alguno de ustedes me puede explicar qué pasa con ciclina. ¿Qué pasa ahí con el dibujo de la ciclina? Lo escucho, ayúdenme. ¿Quién me puede ayudar por acá? Permítame, vamos a buscar a alguien que nos ayude acá. Fernanda Sepúlveda, si no me equivoco, está aquí. Fernanda Sepúlveda. Hola. Hola, señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor? Yo sé que usted me puede ayudar aquí y nos aclara algo entre todos. Basado en este ejemplo que yo le acabo de dar, donde aquí está la interfaz y luego hay una mitosis. ¿Qué pasaría con la ciclina? Que comienza en interfase ya. Ahí. Correcto, ya hay. ¿Y su peak, el máximo es cuándo? Cuando está comenzando con la mitosis. Correcto. Y su peak máximo es en la mitosis. Muchas gracias. Y eso es precisamente lo que quiero que quede claro con esta figura y creo que es bastante clarificadora. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Entonces, de nuevo, y ya recapitulando esto, para que no quede ninguna duda. Aquí van a haber importantes proteínas quinasas, que vamos a explicar en qué consiste con lo que viene, pero primero quiero que quede esto claro con esta explicación. En donde la entrada de una célula en mitosis se inicia por una proteína que es el MPF. Entonces, para que entre en mitosis, esta va a ser importante. Pero el punto es que esta proteína tiene dos subunidades y tiene una actividad quinasa. No sé si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de las quinasas, que son proteínas que van a añadir fosfatos. Entonces, esta
Este complejo tiene dos subunidades. Va a tener una subunidad quinasa y una subunidad reguladora, llamada ciclina. Y ahí es donde está la famosa ciclina. Entonces, para que actúe este, también tiene que estar esta. ¿De qué forma? Ahora se la voy a explicar por si no les quedó claro. Esto es lo que pasa. Entonces, vamos a tener unas famosas quinasas dependientes de ciclina. Ciclina, esta proteína que está aquí, y aquí va a estar la quinasa. Recuerdan que esta, la MPF, tiene dos subunidades. Una subunidad de quinasa que va a añadir fosfatos, pero también va a tener un adaptador, una parte que tiene que llegar ciclina. Por eso va a ser una, ¿cómo se llama? Quinasa dependiente de ciclina. Va a actuar cuando esté la ciclina. Y aquí se los traje, esto no está en ninguno de los dos libros, pero se los traje, que ¿cómo son? Son proteínas cuya actividad aumenta y disminuye durante el ciclo, provocando cambios de fosforilación. Recuerden, como es quinasa, añade grupos fosfato. Y aquí está. Esta es la proteína. ¿Ya? Proteína quinasa dependiente de ciclina. Quinasa dependiente de ciclina, CDK. Quinasa dependiente de ciclina. Y para que actúe, para que se active, tiene que llegar la ciclina. Aquí está la ciclina. Por eso estas dos actúan juntas. ¿Ya? ¿Claro? ¿Dudas? Porque si tienen alguna duda, aquí se la volvemos a explicar de nuevo. Para que no se nos olvide nunca más. Entonces, vamos a tener esta quinasa. Dígame, escucho. ¿Dudas? ¿No? ¿Para qué servía la ciclina? O sea, ¿cómo actúan juntas? ¿Cómo actúan juntas? Esta que está acá, la MPF, para que actúe, que tiene dos subunidades. Esta tiene dos, una es quinasa, es decir, va a añadir grupo fosfato, y la otra va a tener una zona regulada por ciclina. Es decir, y aquí está este ejemplo, esta, para que se active, va a tener que llegar la ciclina acá. Y aquí está explicada de nuevo, para no tener ningún problema. Mira, esta está la quinasa dependiente de ciclina. Está en la rojita. Quinasa dependiente de ciclina. Está en la rojita. Sin embargo, aquí dice sin ciclina. ¿Cuál es la ciclina? Esta está emulando la ciclina. Sin ciclina, los factores de la fase S están apagados, porque este es un checkpoint. Ahora, cuando está la ciclina, fíjate lo que pasa. Va a actuar sobre las células blancas. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que representa esa P? ¿Fosfato? Fosfato, perfecto, porque es una quinasa. Va a añadir grupo fosfato a una célula blanca cualquiera, da lo mismo, no nos interesa ahora, pero ¿qué es lo que va a hacer? Como esta quinasa dependiente de ciclina, ahora llegó la ciclina, que es la que le dice, ok, tú puedes seguir entre la fase G1 y S. Entonces lo que hace va a iniciar la fase S. Antes no lo hace. Por eso lo unimos con lo que dijo el compañero de los checkpoints. Si aquí está todo bien, se une la ciclina y le permite dar la pasada para que pase de G1 a S. Y por lo tanto, inicia la fase S. Y sigue con todo el proceso. ¿Ok? Creo que quedó bastante clarito más o menos como a qué se debe una quinasa dependiente de ciclina. Sí, gracias. Perfecto, de nada. Sigamos entonces, chiquillos. Vamos avanzando. Y entonces, en base a lo que nosotros hablamos, y el compañero bien lo dijo, va a haber una regulación, un checkpoint. Y este es el control del ciclo celular. Y si se fijan, por favor, vamos a hacer esto, es G1, S, G2 y mitosis. Y lo ponen en una línea para que nosotros sepamos que hay un checkpoint aquí, entre G1 y S, y hay un checkpoint aquí también. Y entonces vamos a tener, en ambos vamos a tener las quinasas dependientes de ciclina, que son estas azules. Pero van a haber diferentes ciclinas que van a actuar. La ciclina que va a actuar en este checkpoint es la ciclina G1. Por eso va a dar la pasada entre G1 y S. Pero por otro lado, la ciclina que va a interactuar en este proceso se le llama ciclinas mitóticas. Y este dibujo trata de explicar en qué consiste. Si se fijan, G1, S, G2 y M, lo mismo que está ahí arriba, pero fíjense por favor cómo es la expresión. Las ciclinas de G1, que es las que van a controlar el checkpoint aquí, se empiezan a expresar mucho en este momento, llegan a su peak y para luego bajar. Entonces, cuando llegan a su peak, avanzan, llegan a su peak, ¡pum! Esta pasa de G1 a S.
Por otro lado, ¿qué pasa con las ciclinas mitóticas? Se empiezan a expresar, fíjense acá, a mediado entre G1 y S, pero van muy bajas, muy baja, ¿y cuándo está su pic? Aquí, en G2. Fíjense, aquí está en G2, y cuando llega el pic, le dice a la célula, ok, tú ahora, todo bien, vas a pasar a mitosis, y después empieza a bajar. ¿Les quedó claro, chiquillos? Y ahí está lo que le acabo de explicar, se los dejé ahí para que ustedes lo tengan, porque no recuerdo si esto sale en el libro o lo saqué de otro lugar, porque saqué algunas cosas de otro lugar. Pero bueno, este es el modelo más o menos y la imagen es bastante clarita. Entonces van a haber ciclinas G1 y ciclinas mitóticas y va a depender de en qué parte del checkpoint va a actuar. Por supuesto, las ciclinas G1 van a actuar para este checkpoint entre G1 y S, y las ciclinas mitóticas van a actuar entre G2 y mitosis. ¿Dudas, consultas o todo bien? Por lo visto no hay consultas. Les dejo un poquito de tiempo para que lo maduren y el conocimiento, tomen notas para los que estén tomando notas. Y vamos a continuar entonces. Y entonces, como pueden ver acá, esto también no está en el libro, pero me pareció interesante para que lo tuvieran más o menos como a modo de resumen, en donde nuevamente tenemos todo lo que es la interfase, y aquí están ya los puntos de control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en G1, y la pregunta que se hace en esta es la célula bastante grande en cuanto a crecimiento? ¿Está favorable su entorno celular, el medio ambiente? ¿Sí o no? Ok, sí, continúa. Si no, se queda en ese, se queda en este proceso. Luego, el otro checkpoint que está acá. ¿Está todo el DNA replicado? Recuerden que tenía que haber pasado por ese antes, aquí en la síntesis. Entonces, en el G2, la pregunta que se le hace a la célula, por así decirlo, ¿está todo el DNA replicado? Ok. Si está todo, el ambiente también es favorable, la célula es bastante grande, porque aquí también la célula debía crecer. Entonces, aquí está el segundo checkpoint. Cuando se responden a todas esas preguntas que sí, vamos a seguir hacia la mitosis. Ahora bien, también ahí podemos ver que hay un checkpoint de salida, donde se le pregunta ahí, principalmente en la metafase, que veremos a continuación qué pasa con esa etapa, ¿están todos los cromosomas alineados? ¿Sí o no? Ok, sigamos. Si no están todos los cromosomas alineados, la célula espera un poco. ¿Qué es lo que es la metafase? Voy a ir inmediatamente acá para que no nos perdamos. Aquí está la metafase, pero aquí me gusta más. Entonces, en esta etapa, voy a volver por si acaso, pero como vimos, es un checkpoint también aquí. Dijimos que es un checkpoint que está aquí. Entonces dice, ¿están todos los cromosomas alineados? Quiero que la idea es que estén todos los cromosomas aquí, alineados, en esta zona. Si hay un cromosoma que está por acá, no está alineado, y no se va a poder dividir, porque después aquí, fíjense, esto después va a tirar hacia este lado, este va a tirar hacia el otro, y va a dividir este cromosoma en dos cromátidas. Si no están alineados, la célula, si está, por ejemplo, este cromosoma por acá, no está alineado como corresponde en esta placa metafásica que se llama, la célula espera. ¿Se queda esperando? No, tenéis que llegar, espérate, le dice el cromosoma, voy avanzando, dame un segundo, estoy que llego, espérame, ok, ahora estoy acá, ok, ahora seguimos, si no, te tengo que esperar. Y eso pasa en la célula espera hasta que se produzca esta placa metafásica, y después se sigue. Ok, vamos a volver atrás entonces para que no haya ningún problema. Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta? ¿Quedó claro los checkpoints? ¿En qué partes son? ¿En qué consisten? ¿Y cuáles son las proteínas que actúan? ¿Verdad? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Vamos entonces ahora a entrar ya más en el área chica. Vamos a ir a lo que corresponde a la mitosis. En la mitosis, obviamente aquí tengo algunas cosas para que nunca más se nos olviden y son importantes, principalmente la división del núcleo de las células, ¿ya? Donde la idea es repartir una igual cantidad de DNA entre las dos células hijas. La mitosis se va a acompañar por la citocinesis, que principalmente es la división del citoplasma, vamos a ver más en detalle. Recuerden, por favor, que al final de la mitosis, esto es sumamente importante, vamos a tener dos hijas resultantes de la mitosis, idénticas, ¿ya? Son idénticas entre sí y a su vez idénticas a la madre, a la célula de la cual se dividieron. Por lo tanto, esto también es importante y por eso lo pusimos acá antes de siquiera comenzar, como resumen
o una vista inicial, una overview, en donde tenemos la mitosis, va a mantener el número de cromosomas y genera nuevas células para crecimiento y mantenimiento de un organismo. ¿Ok? ¿Todo claro? Por mitosis, una célula se va a dividir en dos. Esas dos células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas, van a ser idénticas a la madre y a su vez idénticas entre ellas. Y, ok, las etapas de la mitosis creo que ustedes ya las saben, así que ni siquiera se las voy a preguntar, además que las hemos visto, son profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a ver Siempre entonces. una después de la telofase, que era el nombre que se le llamaba cuando se había completado. ¿Perdón? ¿Me podría repetir? Había un nombre que cuando ya se había completado todo, que venía después de la telofase. Citocinesis. Sí. ¿Mm? ¿Esa cuenta como término o como fase también? Buena pregunta, porque obviamente como comprenderás que esto es un ciclo, recuerda que siempre ellos tratan de explicártelo, pero van pasando al unísono, ¿ya? Pero si hablamos de las etapas de la mitosis, ellos siempre hablan de principalmente profase, metafase, anafase, telofase. Pero después viene la citocinesis, que es principalmente cuando se divide el citoplasma, que si somos súper estrictos, ahí realmente se dividen las células. Y que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero no, eso es como, ellos lo dividen como para que lo entendamos, pero eso es un continuo. Y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Para que quede un poquito más claro, para que no haya confusión. Entonces, aquí tenemos la primera etapa, bueno, vamos a dejar eso ahí, lo mismo para que vean. Y esta es la profase. Entonces, la profase lo que va a pasar es que, aquí está en inglés, pero lo podemos explicar en español también para que lo entiendan, la membrana nuclear va a empezar a desintegrarse. Esa es una de las primeras cosas que pasa. Por otra parte, los cromosomas también comienzan a condensarse. Recuerden que los cromosomas, cuando vimos anteriormente, estaban en estas hebras, pero para que pasen por esta etapa se empiezan a condensar y la cromatina se condensa de tal forma que va a empezar a formar estos cromosomas que ven acá. Pues bien, entonces aquí lo que comienza a suceder es que la cromatina se comienza a condensar y a formar estos cromosomas que ven acá. Y a su vez, la membrana nuclear empieza a desintegrarse, fíjense, es como una línea punteada. Y las fibras del huso empiezan a crecer. Aquí están los centriolos. Van a ver dos estructuras que están dispuestas en un ángulo de 90 grados, que son los centriolos, y van a comenzar a hacer crecer estas que son fibras del huso mitótico. Posteriormente, aquí lo que les traje para que más o menos, para recordar nada más los niveles de empaquetamiento, en esta etapa vamos a ir desde esta parte donde la cromatina no está tan compacta y se va a empezar a enrollar, a compactar mucho, mucho hasta formar el cromosoma. Y estos son los que van a ver acá, por eso se la traje de refuerzo nada más, pero ya lo vimos. Y van a compactarse y van a ir formando los cromosomas, ¿ya? Cuando hablamos del cromosoma, nosotros podemos distinguir principalmente esta estructura en forma de X, pero bien lo dijo una de las compañeras cuando comenzamos, este es un cromosoma, la famosa X, pero este cromosoma va a estar formado por, cada una de estas se llama cromátida. Estas son cromátidas, o sea, un cromosoma va a estar formado por dos cromátidas hermanas, ¿ya? Entonces, en celeste una cromátida y más en azul otra cromátida. A su vez, este cromosoma, si se fijan, se une acá, estas cromátidas se unen acá en el centro, se estrechan, por así decirlo, y entonces, finalmente, esta parte se le llama el centrómero, en donde este centrómero va a estar formado por cinetocoros, que es decir, aquí hay un cinetocoro presente en esta cromatida también tiene su propio cinetocoro, cuando se juntan en el centro y se adhieren, se forma lo que se llama el centrómero. Y ahí también está explicado, pero la imagen lo habla por sí solo. Entonces, cromosoma formada por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. ¿Qué es lo que es el huso mitótico? Principalmente son estructuras que se van a empezar a formar a medida que comienza la profase, desde los centriolos, que aquí están, que es un centriolo con otro centriolo, como les dije, están dispuestos en forma perpendicular,
estos dos centriolos van a formar lo que se le llama el centrosoma. Centriolo 1 y centriolo 2, ambos dos van a formar el centrosoma y sobre aquí van a empezar a crecer las fibras del huso. ¿Y por qué son importantes? Fíjense, estas fibras en algún momento se van a unir al centrómero y van a hacer una función que la vamos a explicar a continuación. Pero hasta el momento, ¿está quedando claro? Paso por paso, lentamente. Aquí hay una pregunta. Fibras del uso, se llaman fibras del uso mitótico. Fibras del uso, son unas pequeñas fibras que van a ir de un lado a otro. Este es el polo, este es el otro polo de la célula y van a ir desde este polo al otro. Pero eso, si bien tiene importancia, lo más importante es que en algún momento estas fibras del uso se van a adherir acá, que lo veremos a continuación. Entonces, recordando, sí, para que no se nos olvide más, van a haber unas fibras del uso que vamos a tener. Recuerden, por favor, vamos a tener los centriolos, que esta es la fase 1, y obviamente cuando pasamos a la fase S, no solamente se produce la síntesis del DNA, pero también estos también se duplican. Fíjense, por favor. En G1 hay 2, y en la fase S hay 4. Porque después, obviamente, este va a tener 2 acá, y va a tener otros 2 acá, y vamos a estirar estas famosas fibras del uso entre los centriolos. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de eso? Que como les dije, déjenme mover esto. Una vez que esta membrana nuclear va a empezar a desaparecer, vamos a poder unir las fibras del uso con el centrómero en algunas partes. Y si se fijan, después esos van a ser tirados, por así decirlo. Pero eso lo veremos a continuación. Las células vegetales es una buena pregunta. El punto es que nosotros no la estamos abordando según programa que obviamente la profesora que estaba la dispuso. Nosotros no abordamos el tema de células vegetales, por eso acá tampoco lo vamos a tocar. ¿Ya? Eso me imagino que dada que ella ha hecho clase ahí en la universidad, y me imagino que porque en cursos superiores ustedes van a hablar respecto a lo que es los vegetales. Pero nosotros, si se fijan, no hemos entrado nunca en detalle con respecto a la fotosíntesis, ni tampoco vamos a entrar en detalle acá, ni siquiera lo vamos a tocar porque en el programa que se me entregó no se dice que no vamos a hablar al respecto. Pero como les digo, me imagino que eso es porque en el futuro ustedes van a hablar al tema con respecto a botánica, me imagino, en su malla. Entonces esa es la explicación de por qué nosotros no estamos tocando el tema de vegetales propiamente tal. Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos... Eso finalmente lo que nosotros vemos acá, para no perder el hilo, que esta parte es sumamente compleja y hay que tratar de no perdernos un poquito, vamos a tener que en la metafase, que es la etapa que viene, estos se van a disponer acá en esta placa, se le llama placa metafásica. Y recuerden por favor que, permítanme un segundo, que aquí salía, aquí está. La idea es disponerlo acá. Y esto es tan importante que incluso la célula, si algún cromosoma no ha llegado acá, espera hasta que todas se dispongan acá. Ahora, ¿por qué esto es importante? Fíjense, por favor, que después estas fibras se van a unir acá. Fíjense, por favor. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, la pregunta es, ¿cómo se mantienen en el centro? Pues bien, a ver si damos un ejemplo para que se entienda esto. Ok, este es el ejemplo. Si nosotros estamos jugando, no sé si ustedes han jugado alguna vez, pero han visto, tirar la cuerda. Tirar la cuerda, se pone una cuerda, una marquita, se pone un grupo hacia allá, se pone el otro grupo hacia acá. Pues bien, aquí va a pasar lo mismo. Aquí están las personas, las cuerdas están acá, están amarradas en el centro, y va a haber
unos van a tirar hacia acá, otros van a tirar hacia el otro lugar, y de esa forma, como ninguno de los dos tiene mayor fuerza, se van a mantener en el centro. Y eso es sumamente importante, ¿ya? Espero que haya quedado claro el ejemplo que dimos. Entonces, y aquí lo tenemos en repaso, esto tampoco está en el libro, pero me pareció interesante traérselo. Los cromosomas se enrollan y se alinean acá, y las fibras del uso se van a unir, que es lo que ya les expliqué, así que lo pueden ver ahí ya, si ustedes lo quieren repasar en sus casas, lo tienen. Y aquí tenemos principalmente otro ejemplo, esto sí estaba en uno de los libros, pero lo que trata de decir es cómo se produce nada más esta unión entre las fibras del uso con los cromosomas, y en particular con la parte del centrómero, en el centro. Ahí se pegan, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Ok, vamos a ver. Porque fíjense, por favor, aquí están los cromosomas unidos, pero llega un momento en que esa fuerza es tal y que los tira. Como se pueden dar cuenta, ya aquí los cromosomas se separaron. Entonces aquí ya se produjo la división. Aquí tenían un cromosoma formado por dos cromátidas, pero aquí vamos a tener que ya se dividieron por la mitad y vamos a tener, cada una de ellas va a formar un cromosoma. Entonces, aquí como pueden ver ya en la explicación, los centrómeros se dividen en dos y las fibras van a tirar. Si se fijan lo que hace la fibra, como si a mí me amarraran de acá, del centro, y me tiraran. De esa es la forma en lo que pasa acá. Te amarran de aquí, estás amarrado aquí con otra persona, entonces me tiran tan fuerte que me empiezo a ir. Y obviamente la primera parte que va, la parte del centro, la del centrómero, entonces me empieza a tirar, y se empieza a hacer arrastrado. Y eso es lo que pasa ahí. Es arrastrada desde el centrómero y van a ir hacia estos lugares, hacia cada polo. ¿Está quedando claro, chiquillos? Porque esto vamos paso por paso porque es importantísimo. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces, sigamos. Entonces van y se empiezan a cortar y van a cada polo. Y permítanme mover esto para que ustedes también lo puedan ver. Y aquí también les traje otra imagen para que quede un poquito más clara, pero precisamente es exactamente lo mismo. Estaban unidos acá y las fibras del uso empiezan a traccionar y pueden ver que el cromosoma que estaba acá en el centro, ahora las cromátidas, cada cromátida se dispuso y fue tirada hacia los respectivos polos de la célula. Y después vamos a tener la famosa telofase, que ya, como se pueden dar cuenta, se empieza los cromosomas ya están en el polo. Si se fijaron acá, acá nosotros vamos a empezar a tener una invaginación aquí, que obviamente aquí no se ve, pero es lo mismo que viene acá. Entonces vamos a tener que los cromosomas ya están en los polos. La membrana nuclear se comienza a formar nuevamente. Y aquí, fíjense por favor, se está produciendo una constricción, que precisamente es lo que hablábamos con la compañera, que es la diferencia entre telofase y citocinesis, que es la que vamos a ver ahora. Aquí todavía no se divide, entonces aquí empieza a haber una constricción. Entonces, ¿para qué? Para que finalmente esto se va a cerrar completamente y vamos a tener dos células hijas, ¿ya? Y entonces ahí viene lo que hablamos de la famosa citocinesis, en donde, como bien pueden ver, prácticamente están solapados, es difícil dividirlos. Los dividimos o se dividen con el fin de que sean entendidos, pero principalmente, permítanme mover esto, principalmente lo que pasa acá es que esto es una imagen que es un poquito más complicado de verla. Aquí tienen otra en división y aquí tienen un esquema donde tienen distintas formas de verlo. Y obviamente aquí pueden ver que ya esto se empieza a cerrar al máximo, hasta que obviamente en algún momento esto se cierra. Y ahí estaríamos hablando de la división del citoplasma, la famosa citocinesis. Pero repitiendo, es difícil de dividirlo en partes, en qué momento parte uno, parte otro, solamente lo hacen para que nosotros lo entendamos, pero es un continuo, es un ciclo continuo. ¿Ya? Y esto es como un modo de resumen y para que no haya una confusión, la mitosis se va a referir principalmente a la división de los cromosomas y la citocinesis ya se va a referir principalmente a la división de la célula propiamente tal o del citoplasma, ¿ya? Para que no haya una confusión. Pero como les digo, incluso cuando hablamos de división celular, se habla de mitosis y citocinesis, ¿ya? De hecho, ustedes pueden ver que en el CAR sale así, división celular, mitosis y citocinesis, para que vean que no es tan simple dividir las cosas. Y una de las cosas importantes que sucede esto ya lo último,
qué pasa con las células y con la inhibición por contacto. ¿Por qué traigo esto? Porque esto va a ser el nexo con la clase que tengan el viernes. Las células en general, por ejemplo, si nosotros las cultivamos, todas las células van a comenzar a crecer y van a continuar dividiéndose. Por ejemplo, si tenemos así lo que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Las células deberían estar en una capa simple. ¿Qué pasa cuando se remueve esa capa? O, entiéndase por esto, yo tengo una lesión. Entendamos esto como una lesión, por ejemplo. Una lesión, o yo tengo esta placa de laboratorio y aquí todas células creciendo y yo le hago un tajo acá, con una pipeta, con un escarpelo es bisturí, con un escarpelo, vengo y le hago una raya acá. Las células se dan cuenta de que hay una deficiencia acá y parten creciendo desde estas zonas. Y siguen creciendo. ¿Crecen por siempre? La respuesta es no. Las células no crecen por siempre. Entonces, está en el centro acá, están todas juntas, de pronto yo tomé un bisturí, hice un corte, entonces quedó esto con un hueco. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células? Van a partir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Crecen por siempre? No. Se tocan unas a otras y paran de crecer. Ok, eso pasa en un estado normal. Sin embargo, y aquí viene el problema, las células cancerígenas en cultivo crecen, se chocan y en vez de parar su división, siguen creciendo hacia arriba, sin ningún problema, y siguen creciendo y sobreponiéndose. Y ahí es lo que nosotros conocemos como cáncer. Estas células siguen creciendo sin ningún problema y descontroladamente. No sufren lo que se llama inhibición por contacto, que las células deberían experimentar. Y eso, chiquillos, es lo que yo les tenía que explicar respecto a la mitosis. Hemos hablado bastante. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están con ánimo para hablar, aunque sea un poco del paper, o prefieren dejarlo de plano para la próxima semana y así lo preparan más? Díganme ustedes, a mí no me complica. Sí, mejor la segunda opción. Me imagino que están bastante cansados ahora. Permítanme dejar de compartir pantalla. Sí, a gusto del consumidor. La próxima semana tenemos que hablar sí o sí del paper. Yo no tengo problema, pero sé que ahora también hemos hablado bastante. La clase estuvo un poquito densa. A mí no me complica. Estamos, como les dije, bien en el tiempo. Próxima semana deberíamos, o quizás viene, no lo sé, deberíamos ver eso. Pero estamos bien, así tienen más tiempo para leer el paper y todo el cuento. El paper igual estuvo un poquito más complejo que el de COVID, sin duda, y también estuvo más complejo que el de matriz extracelular, que sin duda, además estaba en español. Ahora, si alguien tiene alguna consulta del paper, me la puede hacer ahora, o como les digo, la dejamos para la próxima semana y así tienen más tiempo y lo abordamos. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Con respecto al paper, hay una como proceso o que lo nombraban, pero yo no lo entendí, lo busqué afuera y tampoco lo entendí. Era acetilación, creo que se nombraba. Ya, mira, eso es bastante complejo, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí lo que te voy a decir, y les digo a todos que, ¿han escuchado hablar del término modificaciones post-traduccionales? O sea, en el paper lo decía, pero no lo busqué por fuera. No, bueno, pero el punto es que una modificación post-traduccional, recuerda que el DNA va a ser copiado a RNA mensajero y va a haber una transcripción, después vamos a ir al ribosoma y va a haber una traducción, y va a estar mi proteína, ¿ya? Mi gen pasó a proteína. Pues hay modificaciones que se llaman modificaciones post-traduccionales, que después de generar una proteína, yo voy a hacer ciertas modificaciones. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, cuando hablamos de glicosilaciones, ¿se recuerdan? Eso es una modificación post-traduccional. ¿Por qué? Traduje mi proteína, pero mi proteína no está lista. Le tengo que hacer algo. ¿Cómo qué? Como una glicosilación. ¿Para qué la hacíamos? Para decirle, ¿se acuerdan, por favor? Para decirle que vaya a la zona A, a la zona B o a la zona C. O para si va a ir a la membrana integral o a la membrana periférica. Entonces las modificaciones post-traduccionales son importantes en base a eso. Y una de las modificaciones post-traduccionales, de las cuales no vamos a entrar en detalle porque ese tema no es de pregrado, ni siquiera sé si es de biología molecular porque a mí me lo pasaba en doctorado, una de esas modificaciones puede ser, por ejemplo, una ubiquitinación. ¿Por qué te la nombro? Porque tengo una proteína, yo la marco con una ubiquitina, una molécula, y eso me dice que esa proteína tiene que ser destruida. Y así como esa modificación, está la tirosinación, que la viste en el paper, y está la acetilación.
son modificaciones donde se agrega un grupo acetilo, por ejemplo, la acetilación. Y dependiendo del tipo de modificación, la célula, o en este caso la molécula que es acetilada, o la proteína, va a sufrir ciertas modificaciones. Pero, como te digo, en este momento nosotros no vamos a entrar en esos detalles porque son muy, no sé si complejos, pero no tienen nada que ver con la materia de la que estamos hablando. Pero son modificaciones posttraduccionales que, como te di en varios ejemplos, esos son los que podrían llevar a realizar ciertas modificaciones o procesos o incluso una degradación de una proteína, ya sea por una ubiquitinación. ¿Ya? No, profe, gracias. De nada. Entonces, chiquillos, finalmente vamos a descansar. Llevamos ya 2 horas y algo. Próxima semana, entonces, sin falta el paper, lo vamos a analizar completamente. Recuerden también, sí, con esto termino, que cuando estudiamos el paper traten de siempre pensar en qué momento o cuál es la idea del ramo, ¿ya? Es decir, traten de filtrar la información, porque obviamente yo sé que esa información puede ser un poquito compleja, como las modificaciones posttraduccionales, etcétera, ¿ya? Y como bien dice la compañera, ni siquiera se fue muy al fondo porque ella entendió que no era el fin del paper, cosa que estuvo bien. Ella supo discriminar y ni siquiera me dijo, no, ni siquiera lo busqué. En el sentido, o sea, si hubiera tenido más curiosidad lo podría buscar, no hay problema, los papers también son para eso, pero también supo entender bien que no era el fin último del paper, porque el fin último del paper es aprender cómo el citoesqueleto influye en el proceso de regeneración neuronal. Entonces, eso también es parte del ejercicio que quiero que hagan al leer un paper, y no solamente al leer un paper, al leer un libro también, como el capítulo que tienen que ver de replicación, que no solamente sea yo quien les plantee esto más ordenadito, más fácil de entender, que también ustedes fuercen su cerebro también para discriminar qué es importante, qué no, cómo abordarlo y cómo hacerlo entendible. Ok, chiquillos, si no hay ninguna otra consulta, lo dejamos hasta acá. Bueno, aquí el paper va a estar esperando. Yo ahí obviamente hice alguna, espérenme un segundo, para que se lo voy a mostrar. Bueno, el paper, como les digo acá, era para que lo veamos. Yo obviamente tengo algunas anotaciones ahí, algunas cosas en amarillo que son importantes, que las vamos a ver la próxima semana, ya que ahora usamos bastante tiempo en la explicación, pero así también tienen ustedes más tiempo para leer el paper, ¿ya? Que como les digo, está un poquito más complicado que los anteriores, yo también debo reconocer que lo encontré un poquito más complicado. Dígame, por favor, ¿cómo la puedo ayudar? Y con respecto al bulbo de retracción, yo lo intenté buscar como en imágenes para ver dónde está ubicado, o por lo menos qué es, y no encontré una foto como para ubicarme específicamente. Entonces no sé muy bien lo que es. Sí, por eso te decía que este está un poquito más complicado. Principalmente eso se debe al movimiento retrógrado que tiene que haber. Recuerda que el soma va a estar acá y acá va a estar el axón. Y dependiendo del daño que nosotros tengamos, busqué algunas cosas por acá, permíteme, compartir, no la tengo esa compartida, déjame sacar eso. Dame un segundito. Lo que tú me preguntas es sumamente importante y también es el ejercicio que yo quiero que hagan. Todo esto está planificado. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tú lees un paper, para que aprendan a leer los papers, chiquillos, desde ya, los papers, como bien dijo una compañera, no encontré tanta información. Por supuesto, porque el paper no te va a dar toda la información que vas a tener en un libro. Pero, y ahí está la complicación de un paper, cuando uno está leyendo algo y en un paper no lo entiende, lamentablemente tiene que ir a otro y así sucesivamente. El punto es que aquí lo que nosotros vemos, esto lo saqué del libro que se llama Purves de Neurociencia, donde pueden ver lo que a lo mejor el paper no lo explicó. Entonces ahí ustedes como estudiantes, la idea es que también si algo que de verdad creen, y eso es lo importante, y por eso es el ejercicio, no solamente en paper, sino también en libros cuando leen, si ustedes consideran que algo, y tienen que aprender a discriminar, es sumamente importante, y no lo entendieron, hay que ir a otro lugar, como bien dice la compañera. Pues bien, esto es del Purves, en donde explica cómo se produce el crecimiento del cono axónico, que estaba en el paper, en donde vamos a ver microtúbulos y filamentos de actina, que como pueden ver va a haber procesos de polarización,
que van a ir Pero hacia... si está mostrando algo, no se ve. ¿Me estás bloqueando, en serio? Sí, no hay nada compartido de esta pantalla. Ah, perdón. Siento mucho. ¿Dónde está? Aquí está. Eso. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Ya, lo siento. Entonces, obviamente, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se produce el cono de crecimiento, cómo lo hace y por qué el citoesqueleto tenía una parte importante. Y aquí pueden ver que obviamente aquí va a haber una polarización, que en el paper lo hablan, pero lamentablemente no lo explican mayormente. No lamentablemente, sino porque no es el fin del paper. De nuevo, el fin del paper es mostrar cómo el citoesqueleto influye en la regeneración neuronal. Hay cosas que están detrás que uno como estudiante debe ir aprendiendo y tiene que ir a buscar. Y así como va a crecer un cono, pero también fíjense por favor, esta flecha indica que hay un movimiento hacia adelante o anterógrado, pero también va a haber un movimiento en el otro sentido, hacia el soma. ¿Ya? Y eso es importante que lo discriminen en el paper, lo explican más adelante, en las páginas 6 o 7 más o menos, explican cómo, dependiendo del daño, el daño que va a haber es más fácil regenerar o no. Pero otra cosa importante que aquí tienen que saber es que cuando una neurona está creciendo, el axón está moviéndose, fíjense por favor, van a haber señales atractantes o atractivas y repulsivas. Esto es como si, esto lo explican de la siguiente forma. Como una neurona, por ejemplo, una neurona tan larga que va desde la médula espinal hasta la punta del dedo gordo, el axón, súper grande, más de 1 metro. ¿Cómo hace la neurona cuando recién se forma? Y la neurona va al axón, este es mi axón, y va a ir sensando, avanzando. Como si fuera una persona que tiene discapacidad visual, no ve y avanza. Y lo que hace, como no tiene idea de qué es lo que pasa, obviamente hay matriz extracelular, va avanzando. Y desde esta zona y desde acá le van llegando señales. Por ejemplo, aquí va a haber señales atractivas, como las pueden ver acá, y aquí va a haber señales repulsivas. Entonces el axón va a ir avanzando, en algún momento va a empezar a ir a la derecha y va a tener sustancias o moléculas que van a ser repulsivas. Entonces va a dejar de ir a la derecha y va a cambiar de dirección. Va a ir hacia adelante y no encuentra nada y de pronto hay algo que viene desde la izquierda y va a comenzar a irse a la izquierda. Es decir, así de exquisito es el sistema de regulación de cómo el cono del axón va a crecer hacia ciertos lugares y no hacia otros. Y lo pueden ver acá también con esta imagen, que por supuesto tampoco está en el paper para los que se están leyendo el paper. Pero este es el mejor ejemplo. Fíjense por favor. El cono de crecimiento va a responder a señales. Entonces va a ir avanzando este cono de crecimiento después de una lesión y va a tener señales quimiotractantes y quimiorepulsivas. Entonces, si empieza a irse hacia acá, ok, no, por acá no era la cosa, y las señales repulsivas lo mandan de vuelta hacia acá. Pero por otro lado, va a haber unas señales atractantes o atractivas, entonces el cono va a ir hacia acá, de repente empieza a tener señales, mira aquí fue una de repulsión, entonces en vez de seguir hacia adelante, se empezó a mover hacia allá. Pero, profe, en simples palabras, es como decir que la dinámica del citoesqueleto cambia según sus necesidades. Correcto, correcto, y el paper lo dice en algunos momentos, incluso recuerden que ustedes como farmacéuticos, el paper nombra incluso drogas que son importantes que ustedes las manejen o que las... Pero con eso que está planteando usted de la polimerización y despolimerización, habla de cómo el citoesqueleto juega con cargas para poder seguir un camino de crecimiento y seguir Correcto. con el cono del crecimiento. Las cargas que te muestra acá simplemente te trata de graficar cómo son atraídas o no, pero esto pasa dentro de la célula y por supuesto tú tienes razón, el citoesqueleto de la célula es sumamente dinámico y en base a la atracción o la repulsión que bien se ve acá, ellos van a polimerizar, es decir, van a añadir proteínas a los microtúbulos o van a despolimerizar para moverse hacia uno u otro lugar. Es sumamente dinámico, pero como tú bien dices, ese es como el resumen. Lo interesante del paper es que te nombra que esto, que no se sabía, porque este paper es de 2018, no se sabía que el citoesqueleto podría cumplir un rol importante en la regeneración neuronal, o en la no regeneración neuronal en el sistema nervioso. Porque recuerda también, por favor, que el paper también lo dice, que en el sistema nervioso periférico no hay mayores problemas. El problema está en el sistema nervioso central, como la médula espinal, cuando te cercenan la médula y tú no puedes volver a caminar nunca más. Y ellos explican las razones, que no vamos a entrar en más detalle, porque quiero que de nuevo se lean el paper y traten de entenderlo bien. Pero si tú te pones a pensar, el paper es sumamente interesante. A lo mejor un poquito complejo, pero sumamente interesante. Y como te digo, ellos también usan, como buen químico, ustedes que van a hacer, usan sustancias bloqueadoras, nocodazol,
usan también blebistatin, y eso les da a ellos la noción de, si yo uso un bloqueador de microtúbulo, ¿qué pasó? ¿Siguió creciendo el cono o no? No, no creció. ¿Qué pasó si uso blebistatin? Ok, pasó esto. Entonces, como conclusión, esto es importante y compro un rol. Pero como les digo, no quiero seguir, hablando al respecto. Léanse el paper de nuevo y obviamente ustedes saben va a ser evaluado en la prueba, por supuesto, pero el próximo lunes lo discutimos, ya son casi 3 horas y creo que están ustedes bastante cansados y hemos hablado bastante. Los dejo entonces, chiquillos. ¿Todo Chao, bien? profe, cuídese. Igualmente, chiquillos, un gusto como siempre, un placer hacerles clases a ustedes, siempre participando, siempre ayudando a hacer las clases, a hacerlas más entretenidas. Así que como siempre me voy súper contento a comer ahora. Que les vaya muy bien también, un abrazo gigante y recuerden por favor de ponerse de acuerdo para la prueba, ¿ya? Sin falta el viernes deberíamos saberlo para ya darle un día X. Chaito, que estén bien, un abrazo. Chao, profe. Chaito. Chao. Profe, Dígame. no era para que los que no se vayan. Es que ahí mandó. Ay, se lo mandó usted. Lo mandé por privado. Bueno, de ahí cambié esto. Era un video que explica eso del alargamiento de la acción. Lo encontré bastante bueno. Ahí dice los nombres como de las cosas que atraen o alejan al alargamiento de la acción. Lo Ah, qué envié por privado sin querer. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Yo obviamente también vi un video, uno cortito como de 2 minutos y medio, de cómo lo hacían y te hablan de las neurotropinas, de PDNF, que yo también además lo estudié, pero como por supuesto que yo tengo que filtrar algunas cosas, no los voy a abrumar. Y no es una clase de neurociencia tampoco, ni de plasticidad neuronal. Pero es importante, sobre todo, eso es lo importante. Si a ti, por ejemplo, te interesa, obviamente cada persona tiene distintos intereses. A mí me interesa mucho el sistema nervioso, por eso mismo hice mi magíster en neurociencia. Y si a ti te interesa, tú puedes ir más profundo. Y como te digo, yo acá preparando tengo este es el Purves, se llama Neurociencia, este es el Purves, este es mío. Lamentablemente lo tengo solo en papel. Y ahí hay un capítulo entero de plasticidad neuronal que es sumamente interesante, porque ahí tienen regeneración medular, tienes problemas con respecto a Alzheimer, etc. Así que te agradezco que lo compartas, porque yo también obviamente lo voy a mirar y también a aprender. Si yo aprendo de ustedes, ustedes saben cosas o buscan cosas que yo no las he buscado. Te lo agradezco, Francisca. Muchísimas gracias. Le voy a dar una mirada. Que estén bien entonces y nos vemos, bueno, en nuestro caso el viernes. Chao, profe. Está Chayito. bien. Igual, a todos, chayito.